Bueno, vamos a iniciar. El tema para hoy es la insuficiencia respiratoria. Sabemos que es un tema muy importante debido a que ahora con esto del COVID también hay insuficiencia respiratoria y hay que saberla diferenciar. El tema del COVID en sí está ya más adelante como una neumonía, pero que igual puede terminar como una insuficiencia respiratoria. Como sabemos, la función principal del aparato respiratorio es garantizar un correcto intercambio pulmonar de gases, es decir, conseguir unas cifras óptimas de oxigenación tisular y una correcta eliminación del dióxido de carbono, que se produce producto del metabolismo tisular. La insuficiencia respiratoria es un síndrome clínico caracterizado por la falta de una correcta oxigenación arterial y o una correcta eliminación del CO2. Como sabemos, es más fácil que el oxígeno entre a los pulmones que la eliminación del CO2. Es por eso que hay que tomar en cuenta eso, ¿no es cierto? Por eso las fases de la respiración, ¿no sé? Tenemos la inspiración y la expiración. Y la expiración es un poco más prolongada, es justamente por esto, porque es más difícil eliminar el CO2. Los criterios diagnósticos de la insuficiencia respiratoria se basan en la curva de saturación de oxígeno de la hemoglobina. También los valores de presión arterial de oxígeno, la PaO2, inferiores a 60 milímetros de mercurio, respirando aire del ambiente, es decir, la fracción inspiratoria de oxígeno o la FiO2, que es del 21%, en reposo y a nivel del mar. Son diagnósticos de insuficiencia respiratoria. En cuanto a la clasificación de la insuficiencia respiratoria aguda, tenemos que se puede clasificar atendiendo a diferentes criterios, según los criterios fisiopatológicos o gasométricos, dado que la insuficiencia respiratoria se define por las anomalías del PaO2 y de la presión arterial de CO2. Se clasifica en dos grandes grupos si la hipoxemia arterial se asocia o no a la hipercapnia. Entonces tenemos la insuficiencia respiratoria, por un lado con hipercapnia y por otro lado sin hipercapnia. Con hipercapnia, el parénquima pulmonar puede estar sano o el parénquima pulmonar puede estar alterado. Si está sano, su origen posible puede ser una intoxicación por sedantes, sistema nervioso central afectado por problemas neuromusculares, por obstrucción de la vía aérea principal. El parénquima pulmonar alterado o patológico, tenemos la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o el asma aguda grave. Por otro lado, sin hipercapnia, tenemos dos probabilidades: enfermedades pulmonares crónicas o enfermedades pulmonares agudas. Las enfermedades pulmonares crónicas como el EPOC, asma agudo grave, bronquiectasias, enfermedad intersticial pulmonar. Tenemos dentro de las enfermedades pulmonares agudas, localizadas y difusas. Las localizadas como la neumonía o la tromboembolia pulmonar. Y en las difusas, edema pulmonar cardiogénico o el síndrome de distrés respiratorio agudo. Entonces, en resumen, de estas dos patologías, en la insuficiencia respiratoria hipercápnica puede ser de instauración crónica o aguda. En primer caso se acompaña de una compensación metabólica que permite mantener el pH del medio interno dentro de los valores de la normalidad. En el segundo caso se acompaña de una disminución del pH del medio interno, acidosis respiratoria, que es un criterio de gravedad. En cuanto a la insuficiencia respiratoria no hipercapnia, en general se puede dividir según las características clínicas anatomopatológicas de la enfermedad causal.
Como ya dijimos anteriormente, las enfermedades agudas localizadas y las enfermedades crónicas. Ya dentro de las enfermedades agudas localizadas tienen la neumonía grave, el tromboembolismo pulmonar o difusas como el síndrome de distrés respiratorio agudo. Eh, Ejemplos de las enfermedades crónicas con insuficiencia respiratoria de presentación aguda o agudización de una insuficiencia respiratoria crónica, como es el caso del EPOC sin retención del CO2. La agudización del asma bronquial, enfermedades pulmonares intersticiales difusas y una variedad de enfermedades vasculares pulmonares. Bueno, dicho este resumen, pues vamos a dar paso a Karen para que continúe con su presentación. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. El tema a tratar el día de hoy es acerca de lo que es la insuficiencia respiratoria. Como ya conocemos, el objetivo fundamental de la respiración va a ser proveer de oxígeno a las células del organismo y así eliminar de ellas el dióxido de carbono. La insuficiencia respiratoria se presenta cuando el sistema pulmonar no es capaz de realizar un intercambio gaseoso adecuado para así poder cubrir lo que son las diferentes demandas metabólicas del organismo. Este es el síndrome en el cual el sistema respiratorio presenta una incapacidad para mantener una adecuada oxigenación en la sangre y eliminación del CO2. Otras definiciones también tenemos es el estado en el cual el aparato respiratorio es incapaz de cumplir con la función primaria de intercambio gaseoso adecuado al aumento de la presión arterial de CO2 y también es una presión arterial de oxígeno que va a ser menor a los 60 milímetros de mercurio o una presión arterial de dióxido de carbono mayor a 50 milímetros de mercurio. Ya. Entonces, dentro de lo que son las causas, tenemos que la insuficiencia respiratoria no es una enfermedad en sí misma, sino va a ser lo que es una consecuencia final de una gran variedad de procesos, no solo de origen respiratorio, sino que también pueden ser de origen cardiológico, neurológico, tóxicos, incluso traumáticos. Por ejemplo, tenemos lo que son las alteraciones de la vía aérea, que podría ser por un asma, una agudización de bronquitis crónica o enfisema, una obstrucción de la vía aérea de otro origen, también por una afección del parénquima pulmonar, como una insuficiencia cardíaca congestiva, una neumonía, aspiración, síndrome de distrés respiratorio agudo, una afectación vascular como una embolia pulmonar, una alteración de la pleura y de la pared torácica como un tórax inestable, un neumotórax, derrame pleural o una enfermedades neuromusculares como el síndrome de Guillain-Barré, el botulismo, la miastenia grave, la poliomielitis, la lesión medular, el ictus, el traumatismo craneoencefálico o una sobredosis de opiáceos, sedantes o hipnóticos. Ya. Dentro de lo que es la clasificación, esta tiene varias clasificaciones, según lo que es el criterio clínico evolutivo. Esta puede ser insuficiencia respiratoria aguda. La característica de esta es que se instaura en un corto periodo de tiempo, es decir, que se ha producido recientemente en minutos, horas, sin haber producido todavía lo que son mecanismos de compensación. Puede ser también una insuficiencia respiratoria crónica, es decir, que se va a instaurar en días o más tiempo y puede constituir lo que es el estadio final de numerosas entidades patológicas, que pueden no solo ser pulmonares, sino también extrapulmonares. En estos casos ya se habrán producido lo que son mecanismos de compensación. También puede ser lo que es una insuficiencia respiratoria crónica reagudizada, que se establece en pacientes con una insuficiencia respiratoria crónica, que sufren ya lo que son descompensaciones agudas de su enfermedad de base y que hacen que empeore lo que es el intercambio gaseoso. La clasificación en cuanto a lo que es, según lo que es el mecanismo fisiopatológico subyacente, aquí se puede clasificar según lo que es la disminución de la fracción inspiratoria de oxígeno.
que es la VO2. Ya, estas son situaciones en las que el aporte de oxígeno va a disminuir. Producen lo que es una disminución en la cantidad de oxígeno inspirado y secundariamente se va a reducir lo que es la presión alveolar de oxígeno, así como también la presión arterial de oxígeno, manteniéndose lo que es el gradiente alveolo arterial de oxígeno. Esto lo vamos a ver sobre todo en lo que son las grandes alturas o también en lo que es la inspiración de mezclas gaseosas con concentraciones reducidas de oxígeno. Esta se va a corregir con el incremento de lo que es la FiO2. También se puede clasificar en lo que es una hipoventilación alveolar. Esta se da en lo que son las patologías en las que va a fallar la bomba ventilatoria. Aquí la hipoventilación va a ocasionar que disminuya lo que es la presión alveolar de oxígeno y la presión alveolar de oxígeno con retención de CO2 secundaria, como ocurre sobre todo en lo que son las alteraciones del sistema nervioso central, también lo que son enfermedades neuromusculares y alteraciones de la caja torácica. En estos casos, el oxígeno suplementario no va a corregir la insuficiencia respiratoria, por lo que se va a tomar lo que son acciones para mejorar lo que es la función ventilatoria. Ya, igual según el mecanismo fisiopatológico subyacente, también se puede clasificar según lo que es la alteración de la difusión, ventilación, perfusión. Estos son aquellos procesos en los que se incrementa la separación física del gas y la sangre, que van a dificultar la difusión entre ambos. Esto, como ocurre en lo que es en el engrosamiento de la membrana alveolo capilar, como neuropatías intersticiales difusas, o también por lo que es el acortamiento del tiempo de tránsito de los hematíes por los capilares, como en el enfisema pulmonar con pérdida del lecho capilar. Esto, sobre todo, se puede corregir parcialmente incrementando lo que es la FiO2. También otra clasificación es según la alteración de la relación ventilación-perfusión. Este es el mecanismo más frecuente de causa de hipoxemia. Aquí las unidades pulmonares mal ventiladas en relación con su perfusión van a determinar lo que es la desaturación, aunque este efecto depende en parte de lo que es el contenido de oxígeno en la sangre mixta venosa. Un menor contenido de oxígeno va a empeorar la hipoxemia. Dentro de las causas más frecuentes, aquí tenemos los trastornos que determinan la existencia de unidades pulmonares mal ventiladas, como por ejemplo la obstrucción de la vía aérea, atelectasias, consolidación o edema de origen cardiogénico, o también puede ser no cardiogénico. Y otra clasificación, también tenemos lo que es el efecto del shunt o cortocircuito derecho-izquierdo. Se lo conoce a cuando parte de la sangre venosa llega a lo que es el sistema arterial sin pasar a través de lo que son las regiones ventiladas del pulmón. Esta puede ser anatómica o también puede ser fisiológica. Puede ser intracardíaco, como en las cardiopatías congénitas derecha-izquierda, o también puede deberse al paso de sangre por unos vasos anómalos dentro del pulmón. Por ejemplo, aquí tenemos las fístulas arteriovenosas pulmonares. Dentro de las causas más frecuentes, aquí tenemos a las enfermedades pulmonares que van a alterar lo que es el cociente ventilación-perfusión regional, con desaparición ya sea total o prácticamente total de la ventilación regional. Ya. Otra clasificación también tenemos según lo que son las características gasométricas. Ya, según esto puede ser en lo que es una insuficiencia respiratoria hipoxémica tipo 1, tipo 2, tipo 3 o tipo 4. En la tipo 1 es la hipoxémica, que es una hipoxemia con presión arterial de dióxido de carbono normal o bajo y un gradiente alveolar arterial de oxígeno incrementado. Ya vamos a hablar más adelante un poco más de esto. O también lo que es la insuficiencia respiratoria tipo 2 y la hipercárbica, en donde vamos a encontrar lo que es una hipoxemia con presión arterial de CO2 elevado y el gradiente alveolar arterial de oxígeno normal. Aunque hay algunos autores que nos dicen lo que es la insuficiencia respiratoria tipo 3 y la tipo 4, pero hay algunos otros que simplemente la dejan como una insuficiencia respiratoria mixta, estas dos. Ya, en cuanto a lo que es la insuficiencia respiratoria tipo 1 o la hipoxémica, tenemos que esa se llama también lo que es oxigenatoria o hipoxémica.
Esta se define por lo que es una hipoxemia con presión arterial de CO2 normal o bajo y un gradiente alveolar arterial de oxígeno que se va a encontrar incrementado, mayor a lo que son 20 milímetros de mercurio. Entonces, aquí se debe buscar la causa de la insuficiencia respiratoria en lo que es el parénquima pulmonar o en el lecho pulmonar, y va a constituir el tipo más habitual de la insuficiencia respiratoria. Dentro de las causas más frecuentes, tenemos lo que puede ser por cortocircuito, una insuficiencia ventricular izquierda, una insuficiencia mitral, una estenosis mitral, una disfunción diastólica, una sepsis, una aspiración, para un infarto agudo de miocardio, un traumatismo múltiple, pancreatitis, la reacción a medicamentos como ASA, opioides, interleuquina 2, ahogamiento, neumonía, lesión por perfusión, lesión por inhalación, exposición a grandes altitudes y la reexpansión pulmonar, o también por lo que es el desequilibrio ventilación-perfusión, que serían enfermedades que se asocian a lo que es la obstrucción del flujo aéreo, como el EPOC o el asma. También tenemos la inflamación intersticial, como una neumonía, una sarcoidosis, una obstrucción vasculares como los embolismos pulmonares, también la disminución de la fracción de oxígeno del aire inspirado, las grandes altitudes, la inhalación de lo que son los gases tóxicos, la disminución del oxígeno de la sangre venosa mixta, la anemia y la hipoxemia. Ya, en cuanto a lo que es la insuficiencia respiratoria hipercárdica o tipo 2, se denomina esta ventilatoria o hipercárdica. Esta, en cambio, se caracteriza por lo que es una hipoxemia con presión arterial de CO2 elevado y un gradiente alveolar arterial de oxígeno normal, que sería menor a 20 milímetros de mercurio. Aquí podemos decir que el pulmón va a ser intrínsecamente sano y que la causa de la insuficiencia respiratoria se va a localizar fuera del pulmón, por lo que ya aquí tendríamos que pensar en lo que son otras enfermedades. En estos casos debemos considerar la necesidad de ventilación asistida y no solo limitarnos a lo que es la administración del oxígeno. Dentro de las causas más frecuentes, aquí tenemos lo que es una enfermedad pulmonar previa, como el EPOC, la fiebre y la sepsis, un asma muy grave, el EPOC, asma, una fibrosis pulmonar, una escoliosis o también lo que son pulmones normales, como una disminución de la ventilación del sistema nervioso central, las lesiones de la médula, nervios periféricos, el Guillain-Barré, el botulismo, la miastenia, la esclerosis lateral, la polimiositis, la distrofia muscular, las patologías torácicas y las anomalías metabólicas. Ya, aquí tenemos un cuadrito para distinguir mejor dentro de lo que es la tipo 1 y la tipo 2. La tipo 1, la oxigenatoria, y la tipo 2, la ventilatoria. En la tipo 1 tenemos lo que es una presión arterial de oxígeno disminuido y la presión arterial de CO2 se puede encontrar normal o disminuido. Y en la tipo 2, en cambio, la presión arterial de oxígeno se encuentra disminuido y la presión arterial de CO2 va a encontrarse elevada. Como les mencionaba, algunos autores la dividen en una insuficiencia respiratoria tipo 3. Ya, dentro de lo que es la insuficiencia respiratoria tipo 3 o la perioperatoria, aquí se le asocia a lo que es un aumento del volumen crítico del cierre, como ocurre en lo que es en el paciente anciano, con una disminución de la capacidad vital, como la limitación de la expansión torácica por una obesidad que esté marcada, el dolor, el hilio, una cirugía toracoabdominal mayor, también lo que son drogas o trastornos electrolíticos. Y una insuficiencia respiratoria tipo 4, que sería una mixta, o también se dice que puede ser de shock o hipoperfusión. En estos va a haber lo que es una disminución de la entrega de oxígeno y disponibilidad de energía a los músculos respiratorios, y va a haber lo que es un incremento en la extracción tisular de oxígeno con una marcada reducción de lo que es la presión del CO2 en la sangre venosa mixta. Ya, dentro de lo que son las manifestaciones clínicas,
Esto por lo general van a ser inespecíficos, pueden variar ampliamente de lo que es un paciente al otro y pueden comprometer tanto lo que es el sistema respiratorio como también el sistema cardiovascular o el sistema nervioso central, como ya lo mencionamos. Dentro de lo que son, en cuanto a lo que es lo neurológico, pueden presentarse lo que son cambios en el juicio y la personalidad, cefalea, confusión, estupor, coma, mareos, insomnio, inquietud, convulsiones, en lo que es cardiovascular, taquicardia, bradicardia, arritmias cardíacas, hipertensión arterial, hipertensión pulmonar. También lo que son pulmones normales podemos encontrar en cuanto a lo neurológico, cefalea, hipertensión endocraniana y edema de papila, asterixis, mioclonia, somnolencia, coma, diaforesis, y en lo cardiovascular, en hipertensión sistólica, en hipertensión pulmonar, en hipertensión tardía, en insuficiencia cardíaca. Ya, sobre todo aquí la disnea va a ser el síntoma principal que se va a observar en estos pacientes que tengan lo que es una insuficiencia respiratoria aguda. Generalmente el paciente lo describe como una dificultad para respirar, un acortamiento de la respiración, falta de aire o falta de la respiración. También lo que son las sibilancias van a ser producidas por lo que es la obstrucción de la vía aérea que se encuentra asociada a lo que es el broncoespasmo, una hipertrofia o espasmo de la musculatura lisa respiratoria, también lo que es la hipersecreción de moco y la inflamación peribronquial. En cuanto a la cianosis en insuficiencia respiratoria aguda, esta va a resultar de lo que es el incremento de la hemoglobina reducida o la desoxihemoglobina, y su presencia se traduce como la hipoxia en los tejidos. Ya existen factores tanto de tipo anatómico, fisiológico, físico, que van a generar lo que es el aumento de la hemoglobina reducida y desencadenan en lo que es la cianosis. De acuerdo a estos factores, se la puede clasificar en lo que es una cianosis central o una cianosis periférica, como ya conocemos. En cuanto a lo que es la tos, es de que corresponde a un reflejo del sistema respiratorio por una irritación de la mucosa o por la presentación de elementos extraños que también se pueden encontrar en el mismo. También lo que son alteraciones en la saturación de oxígeno que se evidencian a través de lo que es la utilización de lo que es el oxímetro de pulso y se traduce en lo que es una disminución por debajo del 90% en los casos de una insuficiencia respiratoria. En las alteraciones del sistema cardiovascular, principalmente encontramos lo que son taquicardias, también arritmias cardíacas, además lo que son alteraciones en lo que son los valores de la presión arterial. Y las alteraciones neurológicas, que como ya lo mencionamos, que pueden ir desde la confusión hasta el estupor, incluso ya en casos graves en un coma. Ya, en cuanto a lo que es el diagnóstico, debido a lo que es la diversidad etiológica de lo que es la insuficiencia respiratoria, esto va a hacer que sea difícil la descripción de un cuadro clínico característico, por lo que su diagnóstico debe abordarse mediante lo que es un sistema de actuaciones secuenciales. Cuando se sospeche de lo que es una insuficiencia respiratoria, habría que confirmar la existencia de esta con una gasometría arterial inicial, siempre que lo permitan las condiciones del paciente. Ya con esta podríamos valorar la severidad del cuadro, y si la actuación lo requiere, se podría realizar lo que es una acción, una maniobra inmediata que asegure lo que es la ventilación y la oxigenación del paciente, para ya sí, posteriormente, ya iniciar con lo que es la investigación etiológica, que ya nos permita efectuar lo que es una actuación dirigida y ya la valoración del pronóstico. En cuanto a lo que es la anamnesis, se debe conocer aquí lo que son los antecedentes patológicos del paciente, como enfermedades neuromusculares, EPOC, etcétera. Factores de riesgo de las distintas patologías en relación con lo que es el aparato respiratorio y factores desencadenantes del cuadro actual, por ejemplo, lo que es una aspiración de cuerpo extraño, traumatismo básico, inhalación de gases tóxicos, etcétera. Aparte también de los síntomas que son causados por la presencia de otros síntomas respiratorios, como por ejemplo la fiebre, la expectoración, el dolor torácico.
Ya, en cuanto a lo que es la exploración física, en el examen inicial se debe valorar primordialmente los datos de inestabilidad y gravedad, como por ejemplo una incoordinación tóraco-abdominal, el uso de la musculatura accesoria, pausas de... En cuanto a lo que son las pruebas complementarias, vamos a ayudarnos de una gasometría arterial. Cuando la situación lo permita, se debería realizar en condiciones basales del paciente. Con los datos que obtenemos, podemos distinguir entre una insuficiencia respiratoria hipercápnica o no, y puede ayudar también a diferenciar entre un cuadro agudo, crónico, un crónico agudizado. También como método no invasivo, como ya lo mencionamos, se puede utilizar la pulsioximetría para la detección de la saturación arterial de oxígeno y también la monitorización de la respuesta al tratamiento. Aunque esta tiene poca fiabilidad en casos de una anemia severa o una hipoperfusión, hipotermia o en saturaciones por debajo del 70%. También se puede utilizar lo que es una radiografía de tórax, que es de gran utilidad para el diagnóstico de la causa de A ver, un ratito ahí. desencadenar. A ver, un ratito. A ver, Roxy. Roxana. Hola, Doc. ¿Cómo le va? En cuanto a las manifestaciones clínicas de la insuficiencia respiratoria, ¿qué nos dijo Karen? Ok, Doc. ¿Cuáles son las principales manifestaciones clínicas? Principales manifestaciones clínicas. Tenemos ¿cómo es? Cefaleas, mareos, insomnio, inquietud, las arritmias cardíacas. Ya, a ver, Brian, ¿qué más tenemos de manifestaciones clínicas? Bueno, de cardíaca, pues por el mismo hecho de la, de la respiración aumentada, tenemos también lo que es una taquicardia, puede haber también bradicardia en algunos casos, eh, por lo que es el cambio de cómo es, de presiones dentro tanto del CO2 y del oxígeno, podemos tener alguna hipertensión pulmonar, también tener algunos signos de hipertensión arterial. Dentro de lo que son algunos pacientes que también pueden tener insuficiencia respiratoria, presentan diaforesis, cianosis, acrocianosis, eh, ¿qué más? Pueden tener, bueno, mareos, eso, Doc. Ya, muy bien, ¿no es cierto? Le clasificaron como síntomas neurológicos los que dijo Roxana, ¿no es cierto? Los cambios de personalidad, de juicio, cefaleas, confusión, estupor, coma, inquietud, incluso puede hasta convulsionar. Y adentro de los síntomas cardiovasculares son los que tú dijiste, ¿no es cierto? Taquicardia o bradicardia, cualquiera de las dos, arritmias, hipotensión. Los síntomas de hipertensión pulmonar como disnea, taquicardia, hipotensión también. Bueno, y también depende de si es que los pulmones están normales. Entonces ahí daría unos síntomas más leves, ¿no? Ya, continúe, Karen. Ya, como les mencionaba, también nos podemos ayudar de una radiografía de tórax. Sobre todo, es de gran utilidad para el diagnóstico de lo que es la causa desencadenante actual, como lo que es un neumotórax, un derrame pleural, fracturas costales, etcétera, como la patología subyacente o enfermedad de base, como una fibrosis pulmonar, deformidad de la caja torácica, etcétera. También podemos utilizar lo que es un EKG, que puede igual orientar acerca de lo que es la histología, así como las complicaciones también de
derivadas de la hipoxemia. Identifica lo que son arritmias, isquemia, una disfunción ventricular. También la analítica, que es necesaria la determinación de diversos parámetros, ya sean bioquímicos y hematológicos, para la valoración de lo que son las causas desencadenantes y asociadas implicadas, como lo que es una leucocitosis, una anemia, una insuficiencia renal, etcétera. También para la investigación etiológica pueden ser necesarias otras exploraciones complementarias, como por ejemplo pruebas funcionales respiratorias, una broncoscopía, un ataque torácico, un ecocardiograma, cultivos de secreciones respiratorias, etcétera. Pero como ya lo dije, esto va a ser dependiendo de cada paciente, cada caso va a ser particular. Ya, y en cuanto a lo que es el tratamiento, sobre todo aquí los objetivos van a ser asegurar la oxigenación del paciente, garantizar lo que es la ventilación alveolar, tratar tanto la causa como las circunstancias desencadenantes de lo que es la insuficiencia respiratoria y así poder prevenir lo que son las complicaciones. En cuanto a lo que son las medidas generales, se debe asegurar lo que es la permeabilidad de la vía aérea, acceso endovenoso, nutrición e hidratación adecuada. También, en el caso de que lo hubiera, tratar lo que es la fiebre, evitar lo que es medicación depresora del sistema nervioso central y asegurar un buen transporte de oxígeno, intentando disminuir los requerimientos de este y la producción de lo que es el CO2, con la corrección de la anemia y control del gasto cardíaco, así como también de forma individualizada lo que es la profilaxis de la enfermedad tromboembólica y la protección gástrica. En cuanto a lo que es la oxigenación, aquí el objetivo va a ser corregir la hipoxemia mediante lo que es la administración de oxígeno para conseguir lo que es una presión arterial de oxígeno por encima de lo que son los 60 milímetros de mercurio y una saturación basal de 90%, superior al 90%, sin deprimir lo que es el centro respiratorio. El oxígeno aquí debe ser controlado con un gradual aumento de la FiO2 para evitar la retención de lo que es el CO2 y la aparición de una acidosis respiratoria. Eso va a ser el control con una gasometría arterial. También lo que es la ventilación mecánica, aquí se trata de lo que es la sustitución temporal de la función respiratoria con apoyo artificial por la existencia de la insuficiencia respiratoria tanto aguda como crónica, que no responde a lo que es un tratamiento convencional. La principal indicación de ventilación invasiva va a ser la necesidad de ventilación como un soporte vital durante las 24 horas del día o el acceso directo a la vía aérea para poder aspirar. Los parámetros que se deben valorar para tomar la decisión de ventilar de forma invasiva van a ser la incapacidad para obtener lo que es una oxigenación adecuada mediante lo que es la oxigenoterapia, que sería lo que es una presión de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio con una FiO2 mayor a 60%. También casos de una acidosis respiratoria grave y progresiva. También lo que es el agotamiento de la musculatura respiratoria, la alteración del nivel de conciencia o que haya lo que es una inestabilidad hemodinámica. Y la enfermedad de base, y una vez identificada la causa, ya se deberá iniciar lo que es el tratamiento específico para la misma, así como también lo que son los factores desencadenantes, como por ejemplo lo que es el abandono del hábito tabáquico, el uso de antibióticos, broncodilatadores, corticoides, diuréticos, anticoagulación, también la cirugía. Eso es todo, gracias. Muy bien, Karen. Bueno, ya casi ha dicho todo, ¿no? A ver, José Manuel. Stephanie. ¿Cómo le va? En cuanto al tratamiento, ¿qué nos puede resumir usted de la insuficiencia respiratoria aguda? Bueno, lo principal, como mencionó la compañera, en un caso agudo sería pues valorar lo que es la vía aérea y la oxigenación. Y en sí el tratamiento definitivo que se podría dar es primeramente establecer la etiología, porque hay diferentes causas que podrían darnos una insuficiencia respiratoria, tomando en cuenta de que no solamente puede ser
por fallo o patología pulmonar, sino también puede ser por incluso en situaciones de trauma, unas fracturas costales o que pongan en disfunción a lo que es el componente muscular o que tiene que ver también en la respiración. Entonces ahí dependería de la causa. Ya, muy bien. Entonces, primero tenemos que tratar la enfermedad de base, ¿no es cierto? Lo que usted dice, y sin descuidar también con las medidas de soporte para la insuficiencia respiratoria aguda, que son todas las medidas encaminadas a conseguir unos valores aceptables de oxigenación arterial y ventilación alveolar. Entonces, uno le dividen en esta segunda parte en la administración de oxígeno, una ventilación no invasiva, una ventilación mecánica convencional o invasiva. Aquí los objetivos principales de las medidas de soporte son eh, conseguir los valores aceptables de oxigenación arterial, retirando la PaO2 de la zona peligrosa, la curva de saturación de hemoglobina, en general alcanzando los valores de PaO2 de mayores a 60 65 milímetros de mercurio y o una saturación de hemoglobina mayores a 90-92%. El otro objetivo sería conseguir unas cifras aceptables de ventilación alveolar que dependerán de los tipos de pacientes y de las situaciones clínicas. Entonces, la administración de oxígeno es la medida básica de soporte de la insuficiencia respiratoria aguda, especialmente en la no hipercápnica. Y los objetivos de la oxigenoterapia será que los efectos directos de la administración de oxígeno sobre la fracción ambiental son tratar la hipoxemia y evitar el sufrimiento tisular. Como segundo punto tenemos disminuir el trabajo respiratorio y como tercero disminuir el trabajo miocárdico también, porque si no hay una buena oxigenación también va a sufrir el corazón, ¿sí? Entonces sería lo más importante de este tema.